¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Educando por la Paz. El día de hoy pues me toca estar de este lado y conduciendo el programa. Mi nombre, Javier Adrián Barroso Espinosa, y hoy me hago acompañar del psicólogo Ivanjo Sánchez Vázquez. Muchísimas gracias por tu tiempo, que es uno de los bienes más preciados que tenemos y por lo cual agradezco mucho hayas aceptado la invitación. No, pues es un placer estar acá, ¿no? Agradezco la invitación, ¿no? Sobre todo con este tema de Educando para la Paz y bueno, que lo vamos a ir acercando como este tema de las masculinidades me parece algo muy bueno. Así es, ya que el día de hoy nos vamos a centrar en uno de los temas sociales nucleares básicos y que esperamos que dándole apertura a este tipo de temas, poco a poco se vaya acercando a toda la comunidad el hecho de darle la importancia y el significado adecuado, ya que como sabemos la familia es el punto social básico y que sin ello prácticamente la sociedad podríamos estar hecho un caos y tenemos unos efectos, sí, por supuesto, pero vamos a ir descubriéndolo. Y para abordar este tema, como ya bien lo mencionabas, tiene que ver con las masculinidades y la paternidad activa. Y vamos a arrancar de lleno. Pregunta, ¿qué son las masculinidades? Bueno, este tema de las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Estos dos primeros, masculinidades rosas, vamos a encontrar que es una forma de pensamiento, ¿no? De sentimientos y de ser, ¿no? De los hombres, ¿no? Tratando de romper con lo que es la masculinidad hegemónica, y tendríamos que partir de decir ¿qué es la masculinidad hegemónica? Pues bueno, originalmente la idea de ser hombre estaba está muy asociada hasta la fecha, por eso es la importancia de hablar de este tema, a que solo hay una forma de ser hombre, ¿no? Aquel hombre macho, fuerte, proveedor, ¿no? Que tiene cierta superioridad en ciertas cuestiones, sobre todo en el tema de poder, ¿no? De adquisición sobre las mujeres sobre todo, ¿no? Ese es como el gran tema. Entonces las masculinidades o las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas buscan precisamente poner en el plano que hay diferentes formas de expresar la masculinidad. No todo tiene que ver con esta forma que comúnmente nos han enseñado. Y pues es un movimiento bastante fuerte que se nutre específicamente de lo que es el movimiento feminista, por supuesto, y del movimiento LGBTQ+, ¿no? Entonces vamos a ver que es un movimiento que le permite a los hombres tener otras formas de expresión más allá de lo que comúnmente conocemos, ¿no? Y tiene mucha resistencia, eso hay que aclararlo muy bien, ¿eh? A mucha gente no le gusta. De hecho, este tema precisamente lo llevo constantemente a diferentes lugares, me han invitado a algunas dependencias y luego genera escozor, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues evidentemente la forma de ser hombre, esta forma hegemónica de ser hombre, nos da cierto poder, ¿no? Y renunciar al poder es de lo más difícil que hay, ¿no? Entonces, esa es una gran complicación, ¿no? Y en este grado de experiencia que has tenido y al enfrentarte a estos públicos donde, pues seguramente yo creo que has notado esta idea de repente de cómo ya no tengo que ser de esta manera, ya por decirlo desde un punto de vista moral, ya es negativo hacerlo en ese sentido, porque estas nuevas masculinidades entendemos que, y como todos los hechos sociales, un cambio genera muchas situaciones. Y ahí en tu experiencia, ¿cuáles han sido como a lo mejor comentarios o situaciones recurrentes que tú has visto al siquiera expresar el concepto, sí, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, creo que la más compleja que he tenido es una dependencia de gobierno, en el que precisamente la jefa de la dependencia era una mujer, ¿no? Y era jefa de esta dependencia que comúnmente es para hombres, ¿no? Porque está asociada a la actividad que se realiza, como con este tema, ¿no? Del campo, del ganado, ¿no? Y que normalmente estaba asociado a los hombres. Entonces llega esta jefa mujer y dentro de las acciones que empieza a hacer es este tema precisamente. Y hay una resistencia enorme, ¿no? De entrada a la plática llegan muy pocos hombres, ¿no? Casi llegan las mujeres nada más y los pocos hombres que llegan muy resistentes, muy renuentes y decían, ¿no? Que esto es básicamente una moda, ¿no? Que realmente el orden
tiene que obedecer a lo que ellos piensan, y eso es muy complejo de cambiar, ¿no? De hecho, ahí la educación tiene que entrar precisamente en los elementos básicos, pero también tenemos que reeducarnos nosotros como adultos que somos, ¿no? Para poder entonces ingerir en las futuras generaciones, hacer este cambio, ¿no? Si no lo hacemos así, va a ser muy difícil. Boaventura de Sousa es un autor que tiene un libro que se llama La cruel pedagogía del virus. Un libro muy bueno, se los recomiendo ampliamente. Y él plantea esta resistencia de repente. Dice, ¿por qué si el movimiento feminista en este momento tiene su mayor esplendor, por qué seguimos teniendo expresiones, machismos, micromachismos en todos lados, ¿no? Y uno de esos habla él, ¿no? O sea, dice, siguen asesinándose mujeres, muchas de las mujeres siguen ganando menos, ¿no?, que los hombres, siguen teniendo menos acceso a ciertas posibilidades. ¿Qué sucede? Y él habla de tres, él dice, ¿no?, las cabezas de la serpiente, ¿no? El colonialismo en un primer lugar, el capitalismo y el machismo. ¿Por qué no lo podemos vencer? Dice, porque se mimetizan, precisamente. Nos hacen creer, dice él desde esta parte, que se está haciendo algo diferente, pero cuando te das cuenta cambia, o sea, cambia. Y eso es lo más complejo, dice, porque normalizamos y desde diferentes espacios en los que se divulga ciertas cosas, siguen estando presentes estos elementos, entre ellos la educación, vuelvo a repetir. De hecho, la educación tiene una deuda histórica con todo este tema, con la cuestión de equidad genérica, de aceptación y todo esto. Entonces, acá la educación tiene que cambiar ciertas formas, ¿no? Si bien seguimos o tenemos ya ciertas aperturas, sigue habiendo resistencias a muchos de estos temas, ¿no? Sobre todo la expresión contraria a lo hegemónico, ¿no? Que tiene que ver con la feminidad, con la masculinidad. Porque si nos ponemos a pensar, ¿no?, en el patriarcado y cómo desde el patriarcado se imponen las formas, vamos a decir, correctas o normales serían, ¿no? Porque esa palabra normal es bastante compleja, ¿no? Ellos imponen desde eso, no, tú como hombre tienes que usar tu pantalón y color azul y no puedes jugar con trastecitos, ¿no? Y tu mujer, a ver, te vas a poner falda, ¿no? Y si te pones un pantalón, no, cuidado, ¿no? Entonces, todas estas imposiciones que se dan, normalmente en estas estructuras como la escuela es donde se normalizan y, bueno, se vuelve toda una ideología de seguimiento, pues, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la escuela, la familia y, bueno, otros temas, ¿no? La estructura en general, la cultura, la sociedad, para que podamos hacer ese cambio, porque la premisa es que en esta forma de convivencia equitativa podemos construir precisamente una sociedad sustentada en el respeto, ¿no?, que nos orilla hacia este tema precisamente de la paz, ¿no? Y esto tendrá que ver de alguna forma con también situaciones generacionales, porque entendemos que cada generación ha sufrido pues diferentes movimientos, cambios, ideas, y que al estar conviviendo entre ellas, la verdad es que tenemos de repente, creo, una situación bastante compleja a la hora de estarnos relacionando. Sí, ahí definitivamente, ¿no? Hay otro autor bien interesante, Zygmunt Bauman, ¿no? Toca un poquito este tema, ¿no? Él hablaba, ¿no?, de estas estructuras sólidas, ¿no?, que conforme ha ido pasando el tiempo y el cambio se han vuelto líquidas, ¿no? ¿En qué sentido habla él? Precisamente antes de todo era muy rígido a lo mejor, y conforme ha pasado, estos sistemas rígidos que a lo mejor controlaron a través del miedo, el poder o los castigos, ¿no?, actualmente han ido dando de sí, pero no hemos encontrado las formas precisamente de llegarle a las generaciones contemporáneas, porque esto que funcionó hace mucho tiempo no funciona ahora, pues, ¿no? Los golpes, por ejemplo, ¿no? Claro ejemplo, ¿no? A nosotros nos tocó todavía que nos pegaran con la regla, que nos jalaran las patillas, que nos pegaran con varas en las manos, ¿no? Ahorita ni de chiste lo puede hacer precisamente un maestro, pero entonces dice, corremos el peligro de caer en lo contrario, ¿no?, en la permisividad, el libertinaje y otras cosas, ¿no?, bastante interesantes. No hemos sabido cómo llevarlo a las nuevas generaciones, tratando de estructurar precisamente esos valores que en el pasado a lo mejor funcionaron para tener ciertos lineamientos de vida que no se encuentran ahora. Sin embargo, seguimos teniendo las mismas estructuras, y el gran tema es que estas estructuras ya no funcionan, ¿no? La escuela sigue siendo la misma. O sea, si nos ponemos a pensar en la escuela moderna, ¿no?, esta escuela prusiana, militarizada, de marca el paso, toma la distancia, en este momento esa escuela está
también, ¿no? Desestructurándose, vamos a llamarle de esta forma, porque precisamente ya no logra tener ese impacto que tenía, ¿no? Antes. Otra cosa que también no genera la escuela es la movilidad económica. Tú le preguntas a los chicos de bachillerato, por ejemplo, oye, ¿a qué vienes a la escuela? Pues a pasar el rato, dice, porque si me quedo en mi casa me van a poner a trabajar o a limpiar o algo, ¿no? Sin embargo, acá vengo, me dan una beca, no me pueden reprobar, y entonces la escuela deja de ser ese espacio con ese sentido de formación, ¿no? Académica, de formación en ciertos elementos de valores para convivir en sociedad, ¿no? Y entonces se rompe esa parte, porque la gran función de la escuela en un primer momento, o bueno, lo quiero pensar así porque originalmente no estaba pensado así, es tener esa continuación de la familia. Pasas de la familia a la escuela, donde se te siguen dando esos lineamientos para convivir en sociedad. Sin embargo, como te digo, cuando se rompe esta estructura, pues es muy difícil que se pueda seguir. Por eso es que dicen nuestros abuelos, nuestros papás, ¿no? En mis tiempos no era así, ¿no? Sin embargo, pues los tiempos cambian. Incluso es un diálogo que sostengo con muchos de los docentes que me toca platicar y intercambiar con ellos, ¿no? Los estudiantes para los que fuimos formados ya no existen. Esta generación no tiene nada que ver con los estudiantes que vimos en el aula, pues, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un cambio, porque ahora ya no les puedes hablar de él o de ella, ¿no? Están pidiendo que sean reconocidos de otra forma que de repente nuestras estructuras, pues, no embonan, ¿no? ¿Cómo le voy a decir ella, ¿no? Y genera un escozor bastante fuerte, sobre todo en los docentes grandes, ¿no? Les cuesta mucho trabajo. Así es, porque, y todo cambio, ¿no? Tiene esta particularidad de tener siempre esta resistencia, porque evidentemente pues va a romper con lo que tú ya venías haciendo, pensando, sintiendo, y que de esta manera ya te dicen no es lo correcto por muchas vertientes, y aunque de repente lo podamos asimilar, no es como lo mismo a ya lo voy a ejecutar o ya lo voy a hacer en mi vida, ¿no? Entonces esto genera ahí una situación. Y aunque la siguiente pregunta no la quiero obviar, pero ¿por qué son importantes o por qué es importante hablar de las masculinidades? Ya, digamos, pensándolo en un tema, ya hasta podemos llamarlo geográfico, Oaxaca. Okay. ¿Por qué es importante para Oaxaca ya empezar como a dimensionar mejor manera las masculinidades de estas que nos hablas? Y ahorita pues no sé si lo podemos ligar a qué tipos de masculinidades son las que podemos decir existen, o si hay alguna clasificación que nos hables al respecto, pero contextualizarlo a nuestro estado. Sí, yo creo que es el tema que nos debería de mover para empezar a hablar y construir esta cuestión tiene que ver con la cantidad de violencia que hay, ¿no? La violencia genérica, ¿no? La violencia hacia las mujeres en ese específico y a la comunidad en general LGBT, ¿no? Acaba de pasar, el sábado pasado fue el día contra la homofobia, ¿no? Y la transfobia, ¿no? Somos de los estados que más violencia ejerce contra las mujeres y toda la comunidad, pero también somos de los estados que tiene un nivel alto de feminicidios, pues, ¿no? Me daba mucha gracia porque en lugar de abordarlo de diferente manera, en algún momento lo que hicieron algunos estados que estaban en los primeros lugares de violencia y de feminicidios fue empezar a dividir a las víctimas. Es decir, decían, no, bueno, esta nació en otro estado, bueno, no la metas. Y entonces empiezan a bajar la cantidad de feminicidios. Estamos trabajando, pero lo que están haciendo es maquillando precisamente la información. Y entonces lo que tendremos que hacer es empezar a tener en las escuelas, ¿no? En las instancias de gobierno, como te decía hace un rato, es fundamental, esta construcción de la cultura de la paz, desde las nuevas masculinidades, desde la equidad genérica, ¿no? Tratando de abrir esos espacios de discusión y de conciencia. Porque, ojo, este es un tema que tiene uno que trabajar, ¿no? Le tiene que caer el 20, pues, ¿no? Tú mismo tienes que echarte un clavado a ti y entonces analizar cuáles son esas conductas que estás haciendo que ejercen violencia, que de repente pueden ser muy sutiles, ¿no? Y yo tengo un tema ahí con algunos amigos, ¿no? Que tengo chats, que de repente les digo, no suban ni estas cosas, ¿no? Nudes o cosas, ¿no? Así. Y entonces, si yo soy el administrador del chat, pues elimino las cosas, ¿no? Y a veces lo saco, pues, ¿no? Del chat, ¿no? Y ya crean otro chat. Y es muy complejo porque, como bien lo decías, el cambio genera resistencia. Pero sí tenemos que hablarlo, ¿no? Que se vuelva un tema común, ¿no? Un tema para hablar con los niños, con las niñas, con todas las personas que han sido expuestas, ¿no? Y que nos involucra a todos. Pero la educación acá, te decía yo nuevamente,
tiene que asumir esa parte, ¿no? En el aula se tiene que discutir de esto, tiene que haber una guía, y por ahí va, también ahorita hablaremos un poquito de qué herramientas podemos tener. Y ahorita que mencionas esto de los tipos de masculinidades, digamos que no hay o no tengo conocimiento en ese momento, si hay una clasificación específica, pero lo que sí son muy claras es que si tú tienes una forma de expresión, nada la puede validar, ¿no? O devaluar, perdón, sería la palabra, ¿no? Si tú te vas a expresar, porque ese es el tema, ¿no? Tú empiezas con un amigo, ¿no? Y a platicar, ¿no? Y si están más amigos, ¿no? De repente hay cosas que en el código que tenemos entre amigos son permitidos o no, a partir precisamente de estas cuestiones de las masculinidades. Por ejemplo, no le puedes decir a un amigo, oye, qué bien te ves, o qué bonita está tu camisa, ¿no? Porque todos los demás se van a decir, mira esa represión. Esa parte es la que coarta la capacidad que tenemos de expresarnos con otros, y sobre todo entre los hombres, es básicamente entre los hombres, es muy complejo que tú puedas expresarte emocionalmente, ¿no? Por eso es que de repente el alcohol tiene como todos estos elementos tan validados en la comunidad masculina, ¿no? Porque aparte tenemos todo un ejemplo, ¿no? Del cine mexicano de la época de los 50s, ¿no? De que si estás triste tomas, si estás alegre tomas, ¿no? No quiero como devaluar, pero pues ahí está Pedrito Infante, ¿no? De repente yo cuando doy la plática traigo un video de Pedro Infante, porque es la gran figura de este tema, ¿no? De la masculinidad hegemónica, ¿no? Y que se ensalza precisamente en el cine mexicano, y que muchos de nosotros tenemos esa idea de ser macho, ¿no? De ser hombre, ¿no? De tener muchas mujeres, de tener muchos hijos, ¿no? Por ahí regados, y esa es la parte compleja. Te digo, tendremos que aterrizarlo a cada situación, a cada contexto, pero se tendría que estar abordando ya de lleno precisamente en los temas educativos, ¿no? A veces los papás, las mamás, no tienen como las herramientas, ¿no? Y a esto quiero llegar. De repente es fundamental tener ciertas guías que nos permitan acercarnos al tema y poder difundirlo con los demás, ¿no? Así es, y creo que Oaxaca ahí representa un reto bien importante para el tema de las masculinidades, porque sí hay gran apertura y de repente hay zonas geográficas muy específicas donde de repente aparentemente no existe esta libertad para todos los géneros. Sin embargo, sigue como esta parte de poder, de insinuación de cierto tipo de masculinidad y cierto tipo de forma de ejercerlo. Y esto a veces, creo, y desde el punto de vista del programa, no permite que la sociedad también vaya construyendo una mejor forma. Y ahí un poquito la idea es, entonces, ¿cuál sería alguna sugerencia que nos pudieras hacer para que estas masculinidades vayan tomando mejor auge dentro de la sociedad oaxaqueña? Pues te decía yo, no hay que ponerlas en la discusión, ¿no? Creo yo que, bueno, lo que tratamos de hacer a través de este programa, de otros que tiene acá también Vasconcelos, o de las pláticas que se dan, ¿no? Hay varios psicólogos con los que trabajamos este tema en común, ¿no? Ha venido también acá Ricardo de Ipsica también, ¿no? A hablar de este tema. Es fundamental que podamos hacerlo llegar, y esta apertura, ¿no? De poder tocar estos temas sin tabús, ¿no? Sin prejuicios, ¿no? Con la familia es fundamental. Yo trato de hacerlo con cada persona que tengo posibilidad. Sin embargo, como bien dices, ¿no? De repente pareciera que avanzamos, pero cuando llegas a algún lugar y tratas de hablarlo de forma abierta, te encuentras con esta barrera, ¿no? De eso no se dice, o eso no se trata, o ya van a meterles ideas, ¿no? A los chicos, ¿no? Y ese es el gran tema, ¿no? ¿Cómo rompemos precisamente esta barrera del patriarcado? Porque a final de cuentas es eso, pues es precisamente, ¿no? No cayendo como en el juego del patriarcado. Por eso te digo, estos programas son fundamentales, ¿no? Y a todas las personas que llegan, o en el aula de clases, ¿no? O en la colonia, o en cualquier espacio público en el que tú tengas oportunidad, vas a generar esta parte de hacer conocer que existe esto, ¿no? Cada que escuches a alguien decir, no, pues es que el rosa no es para hombres, no, a ver, ¿por qué no? ¿No? O sea, los colores no tienen género, ¿no? Los juguetes no tienen género, todo este tipo de cuestiones.
puede que en el camino hagas muchos enemigos, ¿no? O sea, que mucha gente no esté de acuerdo contigo, ¿no? O que cuando corrijas ciertas cosas, por ejemplo, en el tema de crianza con mis hijos, ¿no? A veces le digo a mi mamá referente a ello, ¿no? Le digo, déjalos que usen rosado, que se pongan pulseras, que no pasa nada, ¿no? O sea, mi suegro es una persona también ya grande y le cuesta trabajo de repente cuando mi hijo se pone a jugar que cocina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No, pero ¿cómo va a hacer eso, no? O sea, le cuesta trabajo, pero es el momento preciso para dialogarlo. Sé que no voy a hacer que cambie, al menos él, su forma de pensar, pero ya no se va a meter a tratar de imponer esa masculinidad con mi hijo, ¿no? Al menos. Eso es como la parte que podemos hacer. De esos poquitos por poquitos que estamos haciendo todos en varios lados, se va haciendo mucho, ¿no? Y eso ayuda poco a poco a cambiar las cosas, creo yo. Así es, sin duda ningún esfuerzo, ahora sí que por pequeño o grande que parezca, van a tener un impacto y eso tiene que ir resonando prácticamente poco a poco en la sociedad. Yo creo que algunas generaciones, creo que vamos a siempre tener esta situación, ¿no? Las generaciones de repente no terminan de comprender, terminan más fácil de decirle, esta generación, y le ponemos un título, ¿no? Sí. Y de esa manera como que justificamos el hecho de mi generación, pasó esto y pasó el otro y sufrí de esta manera y qué terrible, ¿no? Pero, así que todas las generaciones tenemos detalles. Y ahorita creo que es el punto crucial donde podemos empezar a cambiar esta forma de idea y comportarnos como una sociedad que vaya con un mejor entendimiento. Ya no nada más es el tema medioambiental. Uh-huh. Eso también sin duda va a ayudar mucho, pero pues también en esta parte nuclear. Y vamos a este otro punto que creo que es junto con pegado, uh-huh. que es el hecho de la paternidad. Ahorita hablabas el tema de tus hijos. De la crianza, sí. Y de la crianza. Y ahí, justo al investigar un poquito del tema, me encontraba, como bien apuntabas, con una guía que hizo la UNICEF Chile en particular, y que me voy a permitir leer parte de lo que decía. Dice, ¿a quién está dirigida esta guía? Y me llamó mucho la atención cómo lo manejaron, porque creo que da una gran apertura también a no nada más, a lo mejor una o dos ideas que teníamos. Y dice de la siguiente forma: está dirigida a todos los padres, sean biológicos, adoptivos, padrastros, padres sociales y que vivan o no con sus hijos. Ahora sí, me gustaría escuchar tu opinión sobre esta introducción que hace la UNICEF para generar una guía de la paternidad activa para padres. Pues es fundamental, ¿no? Este tipo de documentos, ¿no? Lo que nos ayudan es precisamente a aterrizar, porque de repente hay este estigma, ¿no? De los hijos. Bueno, de hecho la paternidad ha cambiado, ¿no? Abruptamente. Antes era una exigencia, ¿no? Si quieres ser hombre tienes que ser padre, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces se daba por hecho que tenías que ser padre. Sin embargo, con esta apertura y estas nuevas formas de expresión de la masculinidad, tú puedes decir, pues yo no quiero ser papá, ¿no? Simple y sencillamente no me veo siendo papá y no voy a caer como en esa parte, ¿no? O voy a ser papá, o tengo una pareja que tiene un hijo, una hija, ¿no? Y voy a ejercer pues ese rol a lo mejor de padre adoptivo o de padre sustituto, como queramos decirle, de la mejor forma, ¿no? A lo mejor yo no quiero tener hijos propios, pero tengo una pareja que tiene hijos y podemos ejercer de diferente forma esta parte. ¿Qué dice de las paternidades activas? Es precisamente tomar en cuenta que mucho tiempo, una gran parte del tiempo, los padres hemos sido periféricos de repente, ¿no? O mucho, ¿no? Es decir, no estamos involucrados en los procesos de crianza y eso genera un impacto, ¿no? Negativo, vamos a llamarle, ¿no? Porque precisamente la interacción se la dejamos toda a la mamá y es fundamental, o sea, quiero acá dejar muy en claro eso, la interacción madre-hijos es fundamental, ¿no? De hecho es una simbiosis ahí bastante fuerte, ¿no? Esa comunicación. Nosotros estamos como al margen, pero ahora se ha demostrado y se ha encontrado que entre más involucrados estemos con la crianza de nuestros hijos, generamos un mejor desarrollo, ¿no? En todos los sentidos para los niños, ¿no? Mayor autoconfianza, mejor autoconcepto, ¿no? Tienen mejor desempeño en la escuela, ¿no? Y mejora la relación de pareja, ¿no? También esa es una parte importante. Entonces, estas paternidades que antes pasaban desapercibidas, ahora estamos tratando, o lo que se busca es involucrarse, inmiscuirse, ¿no? En todos los procesos de crianza. Sin embargo, también es difícil, pues, ¿no? Es complejo. ¿En qué sentido?
evidentemente no sabemos, ¿no? Muchos hombres en esta crianza patriarcal precisamente crecemos sin saber lavar un pañal o cambiar a un niño o hacer ciertas cosas que se supone desde esta visión hegemónica que era de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando nos queremos meter, pues es bastante complejo. Por eso es que esta guía es fundamental, porque nos empieza a tratar de enseñar cómo podemos hacerle sin generar tantas problemáticas, porque recordemos, ¿no? Y eso me ha pasado platicarlo con algunos que son padres, ¿no? El tema de que es que quiero ayudar, pero lo hago mal, ¿no? Es que quiero hacer, pero me regañan, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y entonces, pues hay que ver, y la comunicación acá es fundamental con la pareja, ¿no? ¿Qué necesita la pareja, no? Creo que esa es la parte angular de esto. A ver, ¿cómo puedo involucrarme? ¿No? A ver, bueno, le vas a dar el biberón, o prepara el biberón, no es difícil, dale, sácale el aire, cámbiale el pañal, ¿no? Llévalos a la escuela, vete a la junta de padres, todo lo que implica precisamente involucrarse en la crianza, ¿no? Y la guía lo que intenta es romper con esa idea de que solo tienen que ser tus hijos biológicos, y esta lectura que hace al principio es fundamental, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida puede que tengamos ciertas personitas, niños, niñas, a nuestro cuidado, ¿no? Desde sobrinos que convivimos juntos, ¿no? Cada vez hay más esta interacción entre familias extensas y que podamos desempeñar un papel, ¿no? A lo mejor no somos los padres, pero somos parte de esa crianza porque somos una figura que está constantemente en interacción con ellos, ¿no? Y en la medida que podamos tener como ciertos lineamientos para apoyarlos, para ayudarles, ¿no? A la crianza, esa es la parte fundamental. Y creo que aquí también viene de la mano del hecho de si ya vamos a entrar en este rol, o como dices, ¿no? Muchos a lo mejor somos tíos o estamos involucrados de alguna manera con personas de menor edad. También no caer en estos estigmas que traemos de cómo podemos ejercer, ¿no? Porque de repente también es, pues a lo mejor, digo, en mi caso, ¿no? Yo no soy padre, pero así de, yo no soy el papá, entonces ya hasta aquí termino, ¿no? Y a lo mejor ya no me voy a involucrar más allá de lo que de repente pudiera uno considerar. Pero a veces pudiera ser el miedo a no fallar, ¿no? A decir, como no lo sé hacer, y como muchas cosas en los seres humanos, como no lo sé hacer, pues, como dicen por ahí, prefiero no estorbar. Y de esa manera. Pero creo que aquí viene un punto de partida interesante, porque creo que ya tenemos que acercarnos a estas voces expertas que a lo mejor, y digo, de repente uno dice gracias a la psicología que ya tiene un mayor auge dentro del ámbito social, ya no es este estigma de nada más para las personas con algún trastorno, ¿no? Exacto, no, ellas son las que van a acudir, no, sino también para este tipo de ayuda. Inclusive, o si voy a ser padre primerizo, me acerco con estas voces expertas que me digan, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo entro sin miedo? Porque a lo mejor, como dices, mezclar y hacer no sé, el producto lácteo para el bebé, pues a lo mejor mecánicamente lo puedo ir resolviendo, pero involucrarme, hablarlo con las personas que están ahí alrededor, también tiene una facultad y una forma de hacerlo que a veces por miedo no lo ejercemos. Entonces, así como decimos, gracias psicología que está ahí y todas estas voces expertas que están tratando de esta manera y están teniendo cada vez más espacios para decirles, hay muchas formas de involucrarse. Pero ahora, ¿cuál sería un concepto que nos pudieras generar para que ya nos quede, digamos, claro qué es una paternidad activa? Paternidad activa o paternidad responsable es aquella en la que el padre, ¿no? Como describía, ¿no? Biológico, ¿no? O la persona, ¿no? que ejerce esta parte de cuidado, puede serlo como los cuidados primarios, se involucra directamente en todos los procesos de crianza, de cuidado, ¿no? De afectividad, ¿no? Con las niñas, los niños, ¿no? Porque precisamente rompe como esta barrera de, como yo soy el proveedor, yo nada más hasta ahí llego, ¿no? Sino se involucra en esta parte, sobre todo de forma afectiva, pues, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental. Dentro de la guía vienen una serie de recomendaciones referente, por ejemplo, a cómo vas a hacer desde que están bebecitos para tener esa cercanía contigo, ¿no? ¿Qué seguridad les da tu cuerpo, tu calidez, todo eso? Y si de repente los papás se sacan de onda, ¿no? ¿Cómo lo voy a agarrar? A mí me pasó mucho, ¿no? Mis hijos pues eran chiquititos porque eran prematuros, ¿no? ¿Cómo me los voy a pegar acá y los voy a tener, ¿no? Y me los metía abajo de la playera o los tenía así agarrados, porque precisamente, y eso es gracias a la pediatra que tuvimos también, a la ginecóloga,
¿no? Que tienen toda esta visión diferente ahora de cómo te tienes que involucrar, ¿no? De incluso desde el parto, pues, ¿no? Sí. Desde el proceso de entrar al parto, ¿no? Bueno, en algunos, porque en muchos lados no se puede, ¿no? Y todo lo que implica estar ahí, ¿no? Acompañando a la pareja, porque precisamente este vínculo de la pareja es fundamental para que puedas ejercer esa parte también, ¿no? Que tú seas consciente que no estás ayudando, ¿no? Es parte de ser en esta familia que estás generando, de ser en este hogar y de ser con esa nueva persona que vas a crear, pues, ¿no? Es decir, tú te vas a meter en todo, ¿no? O en casi todo. Y como en muchas cuestiones que tenemos, yo creo, de estigma todavía algunas generaciones, y esta palabra, ¿no? El ayudar, que incluso todavía lo comento con algunos estudiantes, preguntándoles, pues, ¿qué roles o qué situaciones o actividades cumples en tu casa? Ah, dice, yo ayudo a. Y digo, a ver, no ayudan a. Les digo, todos vivimos ahí, o todos ustedes en su familia, en sus casas, viven un número de personas y todas contribuimos a, colaboramos a. Es muy diferente, ¿no? Y creo que empezar, aunque sea una palabra, sí, ya empieza a cambiar el chip en nuestra mente y decir, no es no estás ayudando. No estás ayudando, simplemente es parte de lo que tenemos que hacer quienes estamos ahí. Y es que ese es el problema. Tenemos entonces que romper esa idea de los roles de género, ¿no? De que, bueno, yo no lavo, ¿no? Porque las mujeres son las que lavan, porque originalmente, ¿no? Desde esta idea se creía, ¿no? Que la cocina era para las mujeres, y entonces los hombres no saben cocinar, no saben lavar, muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que romper precisamente con ese rol, y se rompe precisamente desde casa, ¿no? O sea, y ese tema que dices, no estás ayudando, o sea, estás asumiendo la responsabilidad de cohabitar un espacio con otras personas, ¿no? Y ese es el tema, y cuando rompamos eso, entonces podemos empezar a deconstruir esta idea de que hay espacios asignados para roles, ¿no? Genéricos sobre todo. Entonces ya todos nos involucramos en todo y entonces tenemos una mejor convivencia, se hacen las cosas, porque si no luego se amontonan los trastes, se amontona la basura, se amontona la ropa, porque estamos esperando que alguien nos venga a solucionar, que normalmente tiene que ser o la mamá, ¿no? O la hermana. No, hay que romper esa parte, ¿no? Y ese es el tema, precisamente, como dices. La guía va a ello, pues, ¿no? A romper con esa parte. Es una muy buena guía. Chéquenla, denle la oportunidad, ¿no? Creo que sería una buena idea para que vayan viendo esta parte, ¿no? Cómo se está visualizando que tendremos que ir rompiendo con ello, ¿no? De hecho, yo pensaría, ¿no? Esta guía debería de estar, pues, también difundida, ¿no? Por las instituciones, ¿no? Por las instituciones educativas de gobierno, para que precisamente podamos romper con esto. Así es, y vamos a retomar el nombre de la guía, UNICEF, por ahí, si nos hacen favor de hacer llegar alguna, sería excelente. Se llama Guía de Paternidad Activa para Padres. Y de esta manera vamos a también involucrar entonces, no quiero obviar, pero ¿qué beneficios trae el hecho de ejercer una paternidad activa? Ya nos comentabas, pues el hecho de irse teniendo esta vinculación con los procesos de crianza dentro de un núcleo familiar, y vamos a retomar, ¿no? ¿Por qué lo estamos tocando en este tema? Porque el núcleo social básico, de nuevo, es la familia. En sus diferentes formas, en sus diferentes vertientes, como lo queremos dimensionar, pero la familia es el núcleo social básico. Y sin ello, prácticamente, vamos a decir que la sociedad puede irse a un caos, puede irse a muchos problemas, y lo hemos visto, ¿no? Creo que tenemos de repente por ello problemas de drogadicción, problemas de violencia en todas sus tonalidades, porque el núcleo social básico ha tenido una afectación muy fuerte. Y ahí es donde retomamos la pregunta: ¿qué beneficios tiene una paternidad activa? Bueno, lo primero te decía, la relación de pareja, ¿no? Se va a ver beneficiada en este sentido porque entonces compartimos responsabilidades, no tiene una carga. Recordemos que la maternidad, después de este proceso en el que dan a luz, como normalmente se dice, ¿no? Es bastante complejo para las madres, ¿no? Viene todo un proceso de cambios. Los que son madres me entenderán, ¿no? Yo lo observé con mi esposa, así de primera vista, ¿no? Todos los cambios, el cansancio, de repente el hartazgo también de los bebés, sí, ¿no? Porque de repente romantizamos también la maternidad. Necesitan de alguien
que les ayude a cuidar al bebé mientras ellas se vayan al baño y todo eso. Por eso es que antes los núcleos de mujeres que acompañaban precisamente esta parte de la maternidad eran fundamentales. Sin embargo, con las sociedades industriales pues, ha cambiado eso, ¿no? Entonces es acá la pareja la que tiene que asumir ese rol, ¿no? Nosotros apoyar, acompañar en ese sentido para que pueda entonces ella cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Descansar, alimentarse, asearse, ¿no? Ese es lo primerito, ¿no? Porque si nos involucramos, entonces estamos en el proceso de hacer dormir a nuestros hijos, hijas, de darles de comer, ¿no? De mantener como este equilibrio para que no lloren, ¿no? Lo primero, de ahí la interacción que vamos a tener con ellos y con ellas, ¿no? Es básico, te decía yo, tiene muchos beneficios para el desarrollo fisiológico, neurológico, ¿no? En general, ¿no? La adaptación, el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima se van a ver beneficiados a partir de esa interacción con nosotros, ¿no? Y que vean también, pues que también el círculo primario, ¿no? Como dices tú, la familia se encuentra tranquila, ¿no? No están peleando, no se están confrontando, porque lo que va a generar que no estemos ahí es precisamente esta ausencia y esta falta de asumir estas responsabilidades, y entonces genera problemas y conflictos, ¿no? Entonces, a través de este ejercicio de las paternidades responsables o activas, vamos a generar una mejor relación de pareja y una mejor interacción con nuestras hijas y hijos. Y esto casi, por lo tanto, podríamos incorporar que vamos a tener mejores personas de manera general en un hecho social, que ahorita sí el hecho social está lastimado, ¿no? Y de repente duelen ver muchas situaciones que hay, digamos, al interior, ¿no? Y que de repente también la misma sociedad reaccione de una forma a veces hasta violenta, hasta esos puntos, ¿no? De una manera colectiva, y ejercemos un hecho violento para poder subsanar una injusticia social. Pero de esta manera podríamos tener un mejor comportamiento, y esto va a impactar, creo yo, de diferentes formas, ¿no? Inclusive ahorita, hace poco, mi esposa pues fue a un concierto, fue con sus amigas, algunas de ellas, pues una de ellas sobre todo pues era madre, y me dice, es que lo curioso para ella es que, dice, era la primera vez que dejaba a su hija, ¿no? Dice, qué difícil fue de, pues, si no mal recuerdo ahorita, más o menos, tiene, su hija 3, 4 años, y le dice a su esposo, digo, ellos pues tienen esta convivencia en familia de esta forma, y le dice, no te preocupes, tú ve, disfruta, yo aquí voy a estar con ella. Y me decía mi esposa, yo la veía a ella que de repente, pues sí, obviamente, pues extrañando a su hija, queriendo saber qué pasaba, y de repente sí le externaba el hecho de, híjole, ¿y si mejor ya me voy? Y me regreso a Oaxaca, porque el concierto fue en Ciudad de México, y le dice, y su esposo, no, aquí estamos feliz de la vida, hicieron una videollamada rápida, se saludaron, y las dos partes, ¿no? Su hija y su esposo ahí, disfruta, aquí estamos pasándola de lujo, ¿no? Y que de repente creo que algunas generaciones hemos perdido o no tuvimos esa oportunidad o esa opción, ¿no? Porque como decías, era cumplir ya un rol, cumplir una situación. Y aquí lo quiero enlazar con la siguiente pregunta para ir, digamos, concluyendo. De repente sé que este tema nos puede dar para mucho, sí. ¿Cuáles son los enemigos de esta paternidad activa? Si los pudieras de alguna manera, pues enlistar, porque hay diferentes grados de importancia o impacto, ¿cuáles son algunos de ellos? Pues de entrada el trabajo, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. ¿Cómo? Fíjate que cuando yo me volví papá, se supone que la ley del trabajo te da una semana. Fíjate, una semana, no es nada. O sea, a comparación de todo el proceso de crianza, una semana para poder apoyar la casa, ¿no? No recuerdo bien exactamente qué dice el texto. Entonces, hay trabajos donde te los niegan, ¿no? Entonces, yo pedí mi permiso de paternidad, me lo negaron al principio, ¿no? Ya tuve que hacer un escrito más estructurado con qué leyes estaban violando, y ya me lo dieron, pero estaba cerca de la Semana Santa. Se lo vamos a dar en la Semana Santa, o sea que realmente no me dieron nada, ¿no? Pero bueno, me dieron unos días. Complejo, ¿no? Porque de repente las exigencias laborales, los horarios, implican precisamente que estemos menos tiempo con nuestra familia,
¿no? Y es parejo, incluso también para las madres. A las mamás las hacen ir al trabajo hasta casi a parir en el trabajo, pues, ¿no? Y está demostrado que el proceso de gestación, si se lleva en un ambiente más tranquilo, sin este estrés, pues genera mejores desarrollos, ¿no? del niño o niña que vayan a nacer. Entonces no nos permite, ¿no? Todas estas jornadas laborales, de repente no hay permisos, ¿no? Y eso complica, ¿no? Que puedas estar presente, porque normalmente tendrías que estar en un trabajo, si bien te va, ¿no? 8 horas, ¿no? Uh-huh. Si bien te va, ¿no? Si no, de 12, 14, 15 horas, ¿no? Y es bastante complejo que atendiendo el trabajo puedas atender a tu familia. Sí, hablamos por ejemplo, de los tiempos de calidad, sí, pero esos tiempos o pocos tiempos que tienes, si tienes un trabajo tan extenuante, de repente lo que menos quieres es cuidar a un niño, ¿no? O una niña, sino quieres descansar, ¿no? Porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Entonces, eso sería la gran complejidad, ¿no? De repente, el tema económico, ¿no? Creo yo que nos mueve tanto porque estamos muy centrados en esta parte, en que no les falte, en que tengan todo, pero, digamos, a lo mejor tienen objetivamente cosas, pero si no nos tienen nosotros, no tiene ningún sentido, pues, porque más allá de la interacción con objetos necesitamos la interacción entre personas, pues, ¿no? Y eso es fundamental. Acaba de fallecer Pepe Mújica, ¿no? Que tenía esta frase precisamente, que debemos de hacer consciente que todas las cosas en las que gastamos dinero, ese dinero lo adquirimos con tiempo de nuestra vida, ¿no? Y no podemos ir a la tienda a comprar vida, dice lo tiempo, ¿no? Y es bastante complejo entenderlo, ¿no? Porque de repente pues estás muy en tu tema de laboral, ¿no? Y tus hijos requieren de esa atención, no pueden quedarse con alguien más, ¿no? Si tenemos estas familias extensas, pues están las abuelas, ¿no? Los tíos, las tías, pero no hay nada como esa parte que tengan con nosotros, ¿no? Y ese es el gran tema que diría yo, ¿no? Esta parte y también los prejuicios, evidentemente, ¿no? Porque los amigos siempre dicen, no, eres un mandilón, que ya no sales, ¿no? Y entonces estas críticas impactan precisamente en esta forma pero si tú eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Y estás convencido, va a ser difícil que te muevas de ahí, ¿no? A lo mejor vas a perder amigos, no pasa nada, ¿no? O sea, realmente regresarán si es que son tus amigos de verdad, si no, no, porque eso mueve mucho, ¿no? Oye, tenemos una fiesta, no, pues sabes que estoy cuidando a mi hijo, ¿no? O vas a ir a una fiesta, sabes que pues, tienen fiebre, pues con la pena, discúlpeme, no voy a ir, ¿no? O sea, tengo una responsabilidad precisamente porque yo elegí estar aquí, pues, ¿no? Y son tan vulnerables que requieren de nosotros. Así es, entonces creo que ahorita, sé que tenemos posiblemente más enemigos que pudiéramos enlistar para una paternidad activa o responsable. Sin embargo, estas dos, ¿no? Y por ahí salió hace poco precisamente el hecho de que la jornada laboral, pues ya no las van a aplazar hasta paulatinamente de aquí al 2030. Ajá, pero, ¿no? Y entiendo la parte empresarial, entiendo la parte de desarrollo económico, pero también es socialmente qué estamos generando, porque ahí es donde tenemos el impacto. Pues sí, le estamos apostando a un tema económico, pero la parte social se está viendo afectada, y esa parte afectada, como lo vemos, ¿no? Y por ello, ahora sí que motivo del programa, el núcleo social básico. Ese núcleo social, si se descompone, si se descuida, esta idea que de nuestra familia, o de la familia, mejor dicho, va a sufrir, le va a impactar, vaya. Entonces, de repente sí sé que tiene que haber un equilibrio entre ambas situaciones, la parte económica, pero precisamente creo que la generación en la cual nosotros nacimos, por ahí de los 80s, todavía a los 90s les tocó esta parte, donde había esta famosa idea que comentabas hace un momento de padres ausentes, ¿no? Sí. De que la verdad se esforzaban padres, y digo ahorita porque estamos con el tema de paternidad, ¿no? Pero también ahorita tenemos el otro fenómeno, madres, padres y quienes estén involucrados están trabajando. Como dices, si bien nos va, son 8 horas. Personas que viven en Ciudad de México no me dejarán mentir. No son 8. Sí, laboras tus 8 horas, pero ¿cuánto te avientas de transporte? Sí, son otras 2 o 3 horas, si bien va, de que también estás perdiendo tu vida y estás pensando precisamente, como dices, en posiblemente mi hija, mi hijo, cómo está ahorita su situación, ya comió.
y demás preocupaciones que van a estar ahí todo el tiempo resonando en su mente, ¿no? Y saber que no puedes avanzar, que en el metro pues de repente pues, entramos un montón de gente. Cada vez tienes que esperar el próximo. O aquí en nuestro contexto, en Oaxaca, ya me bloquearon la calle, ahora tengo que tomar otro transporte, y la preocupación de quienes viven en este día a día es mamá, papá o esta entidad económica que apoya, ahora sí creo que se denomina apoyar. Dentro de la casa, llevar el sustento necesario, ¿no? Y a lo mejor saber, como dices, porque todo lo tenemos calculado, quizás nuestro presupuesto, para cuando todo está alineado, no haya enfermedad ni nada, pero cuando se enferma una personita, es complejísimo. Vuelve a moverse la situación de nuestro ingreso, y bueno, más bien lo que vamos a destinar de nuestro ingreso para solventar esta parte. Y veamos, el sueldo mínimo sí está alrededor de 240, 250 pesos. Preguntando en un sondeo a estudiantes, oye, ¿cuánto se gastaron en tu casa la última vez que te enfermaste? Llamémosle una gripa normal. La mayoría asciende a casi 1,000 pesos. Entonces, no alcanza, no hay forma. Es complejo, sí. Entonces, sí, la paternidad activa se ve influenciada principalmente por esos dos temas, ¿no? El trabajo, ¿no? Y los prejuicios. Y los prejuicios. Que ahí yo creo que podemos abordar todavía otro programa más, ¿no? Porque los prejuicios que tenemos sobre la paternidad y las formas en cómo fuimos creciendo, y que incluso hay comediantes que lo hacen muy gráfico, ¿no? El hecho de cómo hablamos a lo mejor los hombres, ¿no? Pues de repente dice, pues estás viendo hacia el frente y expresas una situación, y el otro dice un comentario y a forma de como ya resolver el problema, y ya, pues sí está difícil, ¿no? Y ya, se acabó y parece que se resolvió el problema, ¿no? Y ahí la verdad que yo admiro mucho la parte, pues a lo mejor de las mujeres, donde sí expresan, sí se escuchan, sí aflora el tema del sentimiento, y no es como ningún prejuicio, no es ninguna barrera, se vuelve este ambiente de confianza. Sí. Fíjate que precisamente empezando este tema, cuando empiezo a hablarlo como el taller que doy, ¿no? De nuevas masculinidades, siempre digo, ¿no? El machismo mata, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Somos los hombres perpetuadores de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos, pero aparte también esta no expresión, ¿no? Esta limitación de la expresión emocional nos lleva a ser los que más se suicidan, ¿no? ¿Sí? Entonces, está asociado o muy asociado a este tema, ¿no? De no expresarse, como dices tú, ¿no? De dejar todo por dicho a lo mejor, o por miedo a que te critiquen o que te digan algo, quedarse ahí, ¿no? De hecho, algunas personas que llegan a las terapias, hombres, ¿no? Con ciertas edades, ¿no? De nuestra edad, a lo mejor un poquito para arriba, llegan con mucho miedo, ¿no? Que no se enteren sus familiares, sus amigos que van a la terapia, porque lo ven como una forma de debilidad, ¿no? Y es eso lo que rompe, lo que hace que se sientan solos o que estén en soledad sufriendo, ¿no? Estas cuestiones emocionales, y no los lleva a abrirse, ¿no? Y esa es como la parte también, ¿no? Tenemos que reeducarnos, ¿no? O tratar de reeducar, de construir, dijera Derrida, ¿no? Precisamente la expresión emocional, sobre todo en los hombres, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo expresarnos. Así es, y ahí yo lo voy a poner en mi ejemplo, quien me ha ayudado mucho en ese sentido para volver a este término de expresión y sí, de dejar fluir como toda esta parte desde el punto de vista en todos los temas de lenguaje que se puedan existir para el ser humano, pues ha sido mi esposa, ¿no? Ella me ha ayudado mucho a expresa, y esto me ha ayudado mucho a tener un mejor comportamiento, no nada más con ella, ¿no? Sino también con, ahora sí que mi familia nuclear, con mis amistades, y precisamente también para ejercer esta profesión que, ahora sí que yo creo que o te encanta o de plano o la sufres. O la sufres, sí, ¿no? Sí, que sí. es el tema de la docencia y poder guiar sobre conocimiento. ¿Algo con lo que quieras concluir? Pues dejar en claro que la construcción precisamente de nuevas relaciones de equidad y de paz, pues requieren, ¿no? Precisamente un cambio en la forma en la que los hombres son, ¿no? Están, sienten, ¿no? Es fundamental asumir esa responsabilidad que tenemos día con día, de cambiar nuestra forma de interactuar con nosotros, con las otras, y poder entonces tener como esta cuestión de la paz, acercarnos hacia la paz, ¿no? Pues muy bien, esto ha sido Educando por la Paz. Les reitero mi nombre, Javier Adrián Barroso Espinosa, y el maestro Evanjo Sánchez Vázquez. Muchas gracias por estar por acá, y sin duda tendremos, yo creo que de aquí
podemos tomar todavía muchos temas sobre masculinidades y paternidad activa o responsable y esperemos que nos sigan escuchando. Hasta pronto.